Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Capítulo último del audiolibro El golpe maestro de Satanás, que lleva por título Iglesia Católica e Iglesia Conciliar, la enseñanza de Monseñor Lefebvre. Todo el problema de la crisis de la tradición yace en el desconocimiento del modernismo y en el temor del cisma. El temor de afirmar la existencia de una iglesia conciliar o de una secta conciliar en la iglesia. En cuanto al conocimiento del modernismo, no podemos tratarlo aquí. Es suficiente proporcionarles esta cita de San Pío X en su encíclica Pascendi sobre el modernismo. Y cito: y ahora, abarcando con una sola mirada la totalidad del sistema, ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Pues en verdad, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuántos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Por lo demás, estamos obligados a dirigir a nuestros lectores a los numerosos estudios sobre el tema. En cuanto a la Iglesia Conciliar, creemos necesario recordar la clara enseñanza de Monseñor Lefebvre. Comenzaremos dando la célebre declaración del 21 de noviembre de 1974, después de la cual daremos los textos que la completan y la precisan. Declaración del 21 de noviembre de 1974, Monseñor Lefebvre. Nos adherimos de todo corazón, con toda el alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. En cambio, nos negamos, como nos hemos negado siempre, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio
en todas las reformas que de él surgieron. En efecto, todas esas reformas han contribuido y siguen contribuyendo a la destrucción de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la aniquilación del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista y tejilgardiana en las universidades, los seminarios, la catequesis, enseñanza surgida del liberalismo y del protestantismo, condenados repetidas veces por el magisterio de la Iglesia. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Pero, aunque nosotros mismos, dice San Pablo, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. ¿No es eso lo que hoy en día nos repite el Santo Padre? Y si manifestase cierta contradicción en sus palabras y en sus actos, así como en los actos de los dicasterios, entonces optamos por lo que siempre se ha enseñado y hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia. No se puede modificar profundamente la lex orandi sin modificar la lex credendi. A misa nueva corresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas, iglesia carismática, pentecostalista, cosas todas contrarias a la ortodoxia y al magisterio de siempre. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo, del modernismo, está completamente emponzoñada, sale de la herejía y desemboca en la herejía, aun cuando todos sus actos no sean formalmente heréticos. Resulta, pues, imposible a todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella, de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica para nuestra salvación es el rechazo categórico de la aceptación de la reforma. Por eso, sin rebeliones, sin amarguras, sin resentimientos, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, persuadidos de que podemos rendir mejor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras. Por eso, nos atenemos firmemente a todo lo que fue creído y practicado en la fe, las costumbres, el culto, la enseñanza del catecismo, la formación del sacerdote, la institución de la Iglesia, por la Iglesia de siempre, y a todo lo que, codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del concilio, a la espera de que la luz verdadera de la tradición disipe las tinieblas que obscurecen el cielo de la Roma eterna. Al obrar así, con la gracia de Dios, el auxilio de la Virgen María, de San José, de San Pío X, estamos convencidos de que permanecemos fieles a la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana.
a todos los sucesores de San Pedro y de ser los fieles dispensadores. Mysterium Domini Nostri, Jesu Christi in Spiritus Sancto. Amén. De la Declaración, 21 de noviembre de 1974. La Iglesia Conciliar no es católica. Veamos. Son ellos que hacen otra iglesia. Ellos siguen siendo lo que son. Ellos siguen siendo modernistas. Siguen apegados al concilio. Como el concilio es Pentecostés, el cardenal nos lo ha recordado no sé cuántas veces. No hay más que una iglesia. No es necesario hacer una iglesia paralela. Entonces, esta iglesia evidentemente es la iglesia del concilio. Entonces, si se les habla de la tradición, dicen, pero si el concilio es la tradición ahora, usted debe sumarse a la tradición de la iglesia de hoy, no a la que pasó. Ella pasó. Súmese a la iglesia de hoy. Entonces son ellos que hacen una iglesia paralela, no nosotros. Conferencia en Econ, 9 de junio, 1988. Por lo tanto, la situación es extremadamente grave, pues parece que la realización del ideal masónico se ha cumplido por la misma Roma, por el Papa y los cardenales. Los masones siempre han deseado esto, y ellos lo consiguen, ya no por ellos, sino por los mismos hombres de la Iglesia. Econ, Retiro Sacerdotal, septiembre de 1986. La Iglesia Conciliar es cismática. Veamos. Todos aquellos que cooperan a la aplicación de esta alteración, los que aceptan y se adhieren a esta nueva Iglesia Conciliar, como la designó Su Excelencia, Monseñor Benelli, en la carta que me dirigió en nombre del Santo Padre, el 25 de junio pasado, entran en cisma. Declaración al Fígaro, 4 de agosto de 1976. Roma está en la apostasía. Veamos. Es necesario resistir, absolutamente aguantar. Resistir hacia y contra todo. Y entonces, ahora, llego a lo que sin duda les interesa más. Pero yo digo, Roma ha perdido la fe, queridos amigos. Roma está en la apostasía. No estoy hablando palabras vacías. Esa es la verdad. Roma está en la apostasía. Ya no podemos tener confianza en esa gente. Ellos abandonaron la iglesia. Ellos abandonaron la iglesia. Es cierto, cierto. No podemos entendernos. Es eso, les aseguro, es la síntesis. No podemos seguir a esa gente. Verdaderamente nos enfrentamos a gente que ya no tiene el espíritu católico, que ya no tienen el espíritu católico. Es la abominación, verdaderamente la abominación. Podemos decir que estas personas
que ocupan Roma actualmente son anticristos. No debemos preocuparnos de las reacciones de esas gentes. Nosotros no estamos ante gente honesta. Conferencia a sacerdotes en Ecón, 4 de septiembre de 1987. Esta selección de textos nos ilumina con una claridad resplandeciente acerca de la revolución doctrinal inaugurada oficialmente en la Iglesia durante el concilio y continúa hasta nuestros días de tal forma que no podemos dejar de pensar, entre paréntesis, en el trono de la iniquidad, pronosticado por el Papa León XIII, o a la pérdida de la fe por Roma, profetizado por Nuestra Señora de la Salette. La adhesión y difusión por parte de las autoridades romanas de los errores masónicos, condenados tantas veces por sus predecesores, es un gran misterio de iniquidad que arruina desde sus fundamentos la fe católica. Esta dura y penosa realidad nos obliga, en conciencia, a organizar nosotros mismos la defensa y protección de nuestra fe católica. El hecho de ocupar la sede de la autoridad no es ya, por desgracia, una garantía de la ortodoxia de la fe de aquellos que las ocupan. El mismo Papa difunde, desde entonces, sin descanso, los principios de una falsa religión que da como resultado una apostasía general. El restaurador de la cristiandad es el sacerdote que ofrece el verdadero sacrificio, que administra los verdaderos sacramentos, que enseña el verdadero catecismo en su misión de pastor vigilante por la salvación de las almas. Es alrededor de estos verdaderos sacerdotes fieles donde los cristianos deben agruparse y organizar toda la vida cristiana. Todo espíritu de animadversión hacia los sacerdotes que merecen total confianza disminuye la solidez y firmeza de la resistencia contra los destructores de la fe. San Juan finaliza su Apocalipsis con este llamamiento: Veni, Domine Jesu. Ven, Señor Jesús. Nosotros por fin, sobre las nubes del cielo, manifiesta vuestra omnipotencia, que vuestro reino sea universal y eterno. 4 de marzo de 1991, último texto de Monseñor Lefebvre.